compartir rápidamente una palabra que dejé el domingo pendiente. Voy a hacer un pequeño repaso. Estoy hablando acerca de sanidad divina, pero hoy quiero complementar lo que hablé el domingo con la palabra de hoy que le he puesto como título: mantente sano. Hablando acerca de la sanidad divina, el domingo yo les decía que Dios puso dentro de nosotros un sistema de regeneración de salud, que lo que la medicina hace es estimular ese sistema de regeneración. Cuando tú te enfermas de gripa, lo que hacen las pastillas es activar ese tu sistema inmunológico para poder crear defensas y que la gripa, el resfriado se vaya. Y así es en todo sentido. Cuando tú te cortas, lo que hace la medicina es activar las células para que puedan regenerar tu piel y todo eso, la recuperación de tu sangre. Algo extraordinario, y eso es algo que Dios hizo y depende de Él. Sin embargo, cuando hablamos de sanidad divina, no estamos hablando de eso. Cuando hay enfermedades de carácter psicosomáticas, ¿qué es esto? Cuando son creadas por la mente, depresión, tristeza, angustia, eso genera enfermedad en el cuerpo. Y cuando tú cambias tu forma de pensar, bueno, experimentas una recuperación en tu salud. Pero tampoco estoy hablando de ese tipo de sanidad. La sanidad de la que habla la Biblia es la sanidad divina. ¿Puede decir conmigo sanidad divina? Hemos visto miles de milagros suceder en estos años. Dios ha sanado gente de cáncer, de leucemia, ha creado riñones, pulmones, tímpanos, órganos que no existían en el cuerpo han sido creados, tumores han desaparecido, quistes se han desaparecido, cosas extraordinarias. Recuerdo que en un tiempo comenzó a crecer cabello en gente que ya no le crecía el cabello. Alguien diga si le urge eso, pídaselo a Dios, Dios lo puede hacer. Comenzó a crecer cabello donde ya no crecía. Huesos que fueron rotos se soldaron en instantes, en momentos. Muertos que han resucitado, cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y no sé si el domingo lo dije, pero en el libro de los Hechos dice que cuando el mover del Espíritu se manifestó en la iglesia primitiva, dice que milagros extraordinarios, dice así, eran hechos por manos de los apóstoles. Si me pueden encontrar el versículo estaría muy bueno. Así dice: milagros extraordinarios eran hechos por mano de los apóstoles. Y esa declaración es muy, muy, muy interesante, porque si dice que hay milagros extraordinarios, eso significa que hay milagros ordinarios, ¿verdad? Milagros comunes. Hay una versión en la Biblia que, ¿recuerdan ese pasaje donde dijo que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad de los que allí habitaban? En otro evangelio dice solo pudo hacer algunos milagros, y en una de las traducciones dice no hizo ningún milagro salvo unos cuantos dolores de cabeza. O sea, como que hay milagros ordinarios, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Hechos qué? 19. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Este verso, bueno, sería otro tema, pero es muy interesante esto, porque Dios es el que hace los milagros, pero necesita manos. ¿Ok? Dios es el que lo hace, pero necesita tus manos. No eres tú el que sana. Cuando oras por alguien y Dios lo sana, es Dios el sanador, no eres tú, pero necesita manos. Ahora, hay milagros que suceden. Hace unas semanas atrás, cuando estuve predicando en Saltillo, fui al cierre de una campaña de sanidad y milagros al aire libre, y
Y Dios hizo milagros, muchos milagros ahí entre la gente que estaba. Y yo no oré por nadie, no impuse las manos sobre nadie, simplemente prediqué, al final oré, hice una oración y Dios sanó a alguien que ya no veía de un ojo, un hombre que padecía de varices, Dios lo sanó, una persona que traía un hombro dislocado y Dios lo sanó, y alguien que tenía la columna, bueno, le llaman columna desviada, pero en realidad la tenía recta. O sea, tu columna debe estar desviada, debe tener una curvatura. Si está recta, está mal. Entonces era una joven, una señorita que se resbaló, era mesera en eventos, y se resbaló y cayó, y cuando cayó su columna se le enderezó completamente, y padecía dolores todo el tiempo, y en Saltillo hace frío, ¿verdad? Ese día, esa noche hacía frío, y ella dice traía el dolor muy intenso, y en ese momento le tronó su columna y tomó la curvatura otra vez, y el dolor desapareció. No impuse mis manos sobre nadie, simplemente hice la oración y Dios obró milagros extraordinarios. Pero si hay milagros extraordinarios, significa que hay ordinarios. Entonces yo no sé si estamos listos ya para ver milagros extraordinarios. Dile a la persona que está a tu lado, es el tiempo de los milagros extraordinarios. Estamos viviendo una era donde Dios quiere hacer milagros extraordinarios. ¿Qué significa esto? Milagros creativos, que donde no hay manos crezcan manos, donde no hay piernas crezcan piernas. Esto está sucediendo en el mundo y yo creo que lo vamos a ver. Hemos visto cosas escandalosas, cosas inexplicables para los médicos. De pronto los médicos se quedan asombrados. Yo les he hablado que cuando tengo la oportunidad de orar por personas que están en una etapa terminal en su enfermedad, yo he aprendido a lo largo de los años esto, y siempre les digo a los familiares, mira, está bien, si quieres que vaya, voy, pero va a pasar una de dos: o sana de manera sobrenatural, o sana de manera sobrenatural, pero se va a la presencia de Dios. Y algunas ocasiones me han dicho, a ver, no, espérenme, déjenme hablo con mi familia a ver si quieren que esto suceda. Y varios que le tienen coraje a personas me piden que ore por ellos, pero así no funciona esto, ¿verdad? Por si alguien quiere que ore por alguien, así no es, ¿verdad? Y estoy hablando en etapas terminales, ¿no? Alguien va a decir, oye, es que ahorita quería que orara por mí, mejor no. Cuando están en el hospital, que los han desahuciado los médicos, y hemos visto, es decir, he ido a donde me han pedido que le vaya a dar prácticamente los santos óleos, ¿verdad? Ya vaya a despedir el cuerpo, y todavía no salgo del hospital y me llaman, pastor, Dios lo sanó, Dios lo hizo, Dios se levantó, mi papá se levantó, mi mamá, y eso es algo extraordinario. Es decir, lo que trato de decirte es, Dios es el sanador, pero necesita tu voz, necesita tus manos, necesita tus pies. Cuando tú vayas y lo hagas, no te tomes esos vasos de honra que solo a Dios le pertenecen. No sientas como que virtud salió de mí. No, de ti no salió nada. Lo único que Dios hizo es usar tus manos, usar tu voz, usar tus pies para ir allá y que los milagros sucedan. Entonces, entre más oras por enfermos, más milagros vas a ver. Entonces, senté algunas bases el domingo, que no pretendo volver a decir todo, pero la primera es la voluntad de Dios la sanidad. Dios quiere que seas sano. Cuando estés enfermo tienes que hacerte o llegar a esta conclusión: Dios quiere que seas sano. Entonces, si Dios quiere que seas sano y no estoy sano, entonces necesito una palabra para esa circunstancia. ¿Ok? Porque alguien puede decir, pastor, tengo años orando por mi milagro, yo creo en milagros. Bueno, Dios quiere, o sea, lo más complicado ya lo tienes. Dios quiere que seas sano. Dios quiere ese milagro.
Entonces vimos varios versículos: Isaías 53 versos 4 y 5, Mateo 8, 17, Primera de Pedro 2, 24. Otra verdad que se acentuó el domingo es la enfermedad viene de Satanás. Satanás es el autor de toda enfermedad. Dios no enferma a nadie bajo ningún propósito. Lo vimos en Hechos 10:38, Lucas 13:16, Juan 10:10, Primera de Juan 3:8. Y estuvimos hablando un poquito de cómo trata Dios con la enfermedad. Esto es bien interesante. El domingo lo mencioné y algunos se sorprendieron. Aunque hemos visto cientos y miles de milagros suceder de forma instantánea, la verdad es que no es la forma favorita de Dios para hacerlo. Dios lo hace y lo hemos visto, y yo creo que hoy lo vamos a ver. Si alguien está enfermo, si alguien tiene alguna condición, Dios te va a sanar hoy. No estás aquí por casualidad, pero hay una manera infalible en la cual Dios sana a las personas. Si ya sabemos que la enfermedad viene de Satanás y que es la voluntad de Dios que seamos sanos, entonces necesitamos establecer esto en nuestras vidas. La sanidad está directamente relacionada con la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para experimentar esos milagros. Dios sana a través de su palabra. Acabamos de ver el Salmo 107:20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Pero en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y en el verso 14 dice: y ese Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es decir, está hablando de Cristo. Entonces, el domingo fue poderoso porque lo que está diciendo es: envió su palabra y lo sanó. ¿Y quién es su palabra? Es Jesús. Pero bíblicamente hablando, se nos da testimonio de que hay la palabra escrita y la palabra viva. La palabra escrita es la Biblia y la palabra viva es Jesús. Entonces Dios sana a través de su palabra y a través de Jesús. Jesús es el sanador y lo puede hacer Él mismo o lo puede hacer a través de su palabra, porque no puedes separar a la persona de su palabra. Lo que dices eres tú. Okay, no puedes decir algo y separar de ti. Es que sí dije esto, pero no esto. No, tu palabra va contigo. Entonces esto es con Jesús una verdad poderosa. Él es su palabra. Entonces la palabra escrita habla de la palabra viva, confirma la palabra viva. La palabra escrita dice que la palabra viva te puede sanar de cualquier enfermedad, te puede sacar de cualquier circunstancia. ¿Estoy siendo claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer la palabra escrita para poder vivir la palabra viva, que es Jesús, para poderlo conocer cada día. Entonces, lo que Él hace, Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando Dios quiere traer algo a tu vida, Él enciende tu espíritu, que es la lámpara de Dios. Si te fijas, no dice la lámpara del hombre. Proverbios 20:27 no dice la lámpara del hombre es su espíritu, dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dios dejó una lámpara dentro de nosotros mismos y es nuestro espíritu. Cuando Él quiere tratar contigo, Melanie, viene y prende esa lámpara. Tu espíritu comienza a arder hacia una cosa. ¿Ok? Entonces Él enciende tu espíritu y Él comienza a dirigirte hacia ti a través de tu espíritu. Queremos escuchar la voz audible de Dios, no la vas a escuchar. Él es espíritu y tú eres espíritu. Él no es carne, Él es espíritu. Entonces Él habla a través del hombre o del ser interior para dirigirte y decirte lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces toda enfermedad tiene un milagro. Ok, voy a decirlo otra vez.
toda enfermedad tiene un milagro. Toda enfermedad tiene un milagro. Ok, voy a decirlo hasta que todos digan amén. Toda enfermedad tiene un milagro. Mire cómo los convencí de volada. ¿Cómo voy hacia ese milagro? Necesito ser dirigido por mi ser interior. Esa es la manera preferida de Dios para sanar. Porque mira, si Él te sana en un instante, tú podrías olvidarte de Dios en el momento que Él te sana. Pero cuando tú no recibes de manera instantánea el milagro, pero aprendes estas verdades, de pronto te dan un diagnóstico, de pronto comienza un síntoma, tú te conectas, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y comienzas a ser direccionado a través de ese espíritu para saber qué hacer en cada circunstancia. Haz esto, ve acá, ve allá, no hagas esto. Y de pronto te vas a encontrar con el milagro. Pero cuando te encuentres con el milagro, no solamente habrás recibido tu milagro, sino habrás desarrollado tu ser interior. Y va a poder estar despierto tu ser interior para cada circunstancia. Serás más efectivo en todo lo que hagas. Conocerás al Espíritu Santo más cada día. Aprenderás el secreto de ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Ok, necesitamos aprender a ser guiados por Él. Entonces, si tú tienes tiempo batallando con una enfermedad, tienes que poner mucha atención a esto, porque Dios quiere que seas sano, porque esa enfermedad vino de Satanás y Él te quiere guiar hacia tu milagro. Él tiene el mapa para llevarte a que recibas el milagro que tú necesitas. Entonces necesitamos despertar, que Dios prenda, encienda esa lámpara. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. No es tu lámpara, es la lámpara de Dios. Así es que cuando Él quiere tratar contigo, enciende esa lámpara y el hambre por el espíritu comienza a generarse, pero con un sentido para llevarte hacia un rumbo. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Entonces la sanidad divina comienza desde el espíritu y se manifiesta en el cuerpo físico. Decía el domingo, es por eso que en ocasiones tienes la certeza de que has sido sano, aunque tu cuerpo aún te diga lo contrario. Entonces, tu sanidad a lo mejor no se manifiesta de manera instantánea, pero sí lo recibes en tu espíritu en ese momento. Ok, alguien está enfermo acá, oramos por él esta noche y tu cuerpo sigue diciéndote que estás enfermo, pero tu espíritu dice, hey, ya recibimos sanidad. El espíritu ya tocó a mi espíritu y aunque me siga doliendo y aunque siga el síntoma, la sanidad ya comenzó desde mi espíritu hacia afuera. El asunto es que recibimos el toque de Dios, recibimos el milagro, pero nos vuelve a doler y la duda llega a la mente. Y decimos, yo creo que Dios no me sanó. Y en ese momento le abriste una puerta a Satanás. ¿Quién es el autor de la enfermedad? Y Satanás tiene una puerta en la mente de todos los seres humanos que se llama duda. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no le des lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Dudar de lo que Dios ya hizo. Si tú tienes en tu espíritu la certeza de que fuiste sano esta noche, entonces no importa lo que tu cuerpo diga, tu sanidad comenzó desde el espíritu. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Por qué no se emociona? ¿No es emocionante? Tú ves tu cuerpo físico y te dice que aún lo tienes, pero tú ya aprendiste y te ríes un poco de tu cuerpo y dices,
Llegaste demasiado tarde. Yo sé que soy sano porque el Espíritu tocó mi espíritu. Yo tengo la certeza de que soy sano. Y terminamos el domingo cuando ya no pudimos continuar, más bien porque les explicaba que Smith Wigglesworth, un hombre de Dios, que Dios lo usaba en milagros tremendos, estaba predicando él, y cuando estaba en la plataforma de pronto se detenía en sus predicaciones y comenzaba a decir por lapsos de 10, 15 minutos: fe es acción, fe es una acción, fe es hacer algo, fe no es quedarte quieto, fe es hacer algo. Y dice, los milagros comenzaban a suceder por todos lados, por 15 minutos, él solo decía eso. Fe es una acción, fe es una acción. Fe, ¿qué te estaba diciendo? Si lo crees, haz algo. Si lo crees, haz algo. Si crees, haz algo. Creí, por tanto hablé. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo que fui sano, por lo tanto estoy actuando como sano. Fe es actuar como si la palabra de Dios fuera cierto. ¿Ok? Pero hoy quiero hablarte de esto que es muy importante. La sanidad es espiritual, pero se puede perder. Dile a alguien: mantente sano. Yo he descubierto a lo largo de los años que es bien fácil liberar a alguien. Lo difícil es mantenerlo libre. Y digo fácil no faltándole el respeto al poder de Dios. Digo fácil porque Él es el que lo hace. Alguien está atado en algún área, oras por él, soy libre, me siento libre, y danza y salta y corre y dice, ya de aquí para adelante. El asunto es cómo mantenerse libre. Entonces la misma argumento es con la enfermedad. Dios no tiene ningún problema con sanarte. El asunto es cómo poder mantenerte sano. Dile a la persona que está a tu lado: la sanidad divina se puede perder. Así es que debemos aferrarnos a ella. Muchas veces cuando recibes un milagro, y es un milagro real, tú sabes que fuiste sanado por Dios, los síntomas desaparecieron, la enfermedad se fue, pero después de un tiempo regresa. ¿Por qué regresa? Empiezan las preguntas. Entonces, ¿Dios no me sanó? Entonces, ¿fue una emoción? ¿Fue mental? ¿Yo fabriqué mi milagro? ¿Realmente no sucedió nada en mi cuerpo, en mi vida? Hay mucha gente que piensa que una vez que recibió sanidad siempre será sano, que si fue Dios el que lo sanó, la enfermedad nunca va a regresar. Pero Jesús dijo algo poderoso cuando tuvo ese encuentro de Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Tuvo una revelación y vio a Jesús, y Jesús le reveló algo tremendo, le dijo algo poderoso en la isla de Patmos, cuando le dio el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y a una de ellas le dijo algo, Apocalipsis 2:25, vaya conmigo allá. Si tú crees que la sanidad no se puede perder, entonces avísale a Jesús, porque tal vez él no sabe eso. Apocalipsis 2:25 dice: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Ahora Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo sé que este verso es el favorito para pelearse de que si la salvación se pierde o no se pierde. No es nuestro tema esta noche. Lo que yo quiero decirte es: si la sanidad no se perdiera, entonces Jesús no hubiera dicho: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La palabra retener que ahí aparece
Viene del griego krateo, con K, krateo, que significa usar la fuerza, tomar y apoderarse. Diga conmigo, usar la fuerza. ¿A qué se refiere con retener? Eso significa agarrarlo fuerte, aferrarse a eso. Porque hay un enemigo que no le gusta que tú estés sano. Él sabe lo productivo que eres cuando estás sano. Él sabe los dolores de cabeza que le puedes dar al infierno si tú estás sano. Por eso Él quiere mantenerte ocupado con la enfermedad. La enfermedad es un ladrón. La enfermedad te desgasta, te quita tiempo, te cambia planes, arruina fiestas, arruina celebraciones. Ya tenías los planes para hacer algo, pero llega la enfermedad y todo cambia. Comienzas a pasar noches en el hospital, comienzan a suceder cosas y tú no entiendes por qué sucede eso. Que la enfermedad viene para robarte, viene para cambiarlo todo. Entonces hay alguien que está muy interesado en que tú no estés sano, porque si estás sano vas a hacer cosas que enfermo no puedes hacer. Entonces lo que trato de decirte esta noche es: necesitas hacerte un poco violento en esto. No puedes ser amable. Necesitas retener con fuerza. Hoy oramos por ti y en tu espíritu es imposible que no recibas sanidad. Tu espíritu recibe esa sanidad. La sanidad comienza desde tu espíritu. Entonces tienes que aprender a retener esa sanidad en tu cuerpo, en tu vida, hasta que sea manifestada de forma total en todo tu cuerpo. Pero si en algún momento experimentaste esa sanidad y después de un tiempo viene la enfermedad, tú tienes que aprender a retener tu sanidad, mantenerte sano a través de su palabra. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Recuerdas que Pablo dijo que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios en Efesios 6? ¿Recuerdas cuáles eran los elementos de la armadura de Dios? Mira, ¿me lo puedes poner Efesios 6? ¿Qué es? ¿9? ¿O es? ¿Qué verso es? ¿Donde habla acerca de la armadura de Dios? 10. Ahí está, el 11. El 11, el verso 11. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, el Satanás, he estado hablando mucho de Satanás, ¿verdad? Pero si te fijas, si te fijas, no es ese feroz que te come de una mordida. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando para robarte tu sanidad. Siguiente verso. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siguiente verso. Por tanto, acaba. Fíjense, dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Para que puedan qué? Resistir, la misma palabra, retener, resistir en el día malo, en el día que la enfermedad viene, en el día que te sientes mal, en el día que hay una crisis. Mira, esto es bien importante. Tú quieres vencer al diablo, cuando llega la crisis no vas a poder. Tienes que prepararte con anticipación para cuando llegue la crisis poder pelear. Toda enfermedad tiene etapas de crisis, tiene etapas de bonanza, tiene etapas de tranquilidad. Dice: no, me he sentido muy bien, pero tuve una crisis tal día. Bueno, si no te preparaste en los momentos de bonanza, cuando llegue la crisis no lo vas a poder vencer.
Una tentación no la vences cuando llega, la vences antes de que llegue. ¿Ok? En frío tú tienes que vencer la tentación. ¿Quieres vencer la tentación? Ahí en el momento no vas a poder, ya perdiste. La tentación se vence al no enfrentarla. ¿Ok? Sucede lo mismo con la enfermedad. Tú sabes que va a venir una crisis. Entonces, si esa crisis te pesca desprevenido, no vas a saber qué hacer. Entonces, esa crisis es como enfrentar una pelea. Cuando un boxeador, cuando un luchador va a enfrentar una pelea, entrena. Si él no entrenó para el día de la pelea, le van a dar una porreada buena. Le va a quedar la frente como el perro aguayo, ¿verdad? Entonces, te preparas con anticipación para que cuando llegue la pelea tú puedas ganar cada vez que lo hagas. Entonces, fe en la palabra de Dios te prepara para esos momentos de crisis. Cuando llega ese momento de crisis, si es depresión, y cuando lleguen esos momentos de soledad, que comienzas a sentir que esa crisis, esa depresión comienza a venir, la palabra de Dios comienza a salir porque estuviste escuchando fe, estuviste preparándote con anticipación. Cuando llegue el dolor, cuando llegue la enfermedad, tú estás listo para hacerle frente. Dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Qué poderoso. Dice: habiendo acabado todo. Esa crisis se va a acabar, esa enfermedad se va a acabar. Esos momentos difíciles se tienen que terminar. Tienes que estar mentalizado para eso. Tu espíritu tiene que estar alerta a eso. Se va a acabar. No importa cuánto duela, el dolor se va a ir. No importa cuánta molestia haya, se tiene que ir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Siguiente verso. Estad pues firmes, ciñan sus lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia, calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación. Hasta ahí, toda esa armadura es en defensa. Es para que no te hagan daño. Pero solo hay una que es para atacar. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú te vistes para que cuando vengan las acechanzas, vengan los dardos, tú puedas resistir, tú puedas aguantar. Pero hay una espada que está lista para que la puedas sacar. Cuando llegue el momento del confrontamiento, cuando llegue el momento del dolor, de la crisis, de la circunstancia, ahí llega y él piensa que vas a estar desprevenido, descuidado, sin entrenamiento como las veces anteriores. Que llegaba el dolor y empezabas a decir: Dios, por favor, ¿por qué? No, llega y le dices: te estaba esperando, chiquito. Y saca la espada, dices: la palabra de Dios dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Oh, y te duele más y dices: escrito está. Y comienzas a sacar la espada del Espíritu y comienzas a cortar cabezas, a ver si le quedan ganas de regresar. El asunto no es qué tan grande es el enemigo, es qué tan débil eres tú. Por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y debemos aprender a estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Va a venir. Hey, va a venir. Iglesia, va a venir.
Sea que esté listo o no, que te prepares o no, va a venir. Él anda acechando. Las acechanzas del diablo las vas a enfrentar tarde o temprano. Entonces necesitas estar listo. Te va a comenzar a ver y lo ves de lejos y te agarra la espada. Le dices, más acércate, hijo. No, pues también él es hijo, bueno, es criatura de Dios, no es hijo de Dios, ¿verdad? Pero pues hijo de algo, ¿verdad? Y cuando llega tú estás preparado porque él envió su palabra. Y viene esa voz y dice, hoy te vas a morir, dice, y tú le alzas la voz y dices, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, porque la diestra de Jehová hace proeza. Esa es la manera favorita de Dios para sanarte. El sanador está aquí. Él quiere sanarte. Pero Él necesita que entiendas estos secretos de los milagros. Si tú entiendes estos secretos, nunca más te irás decepcionado sin recibir lo que estás creyendo, porque lo vas a recibir en tu espíritu y lo vas a creer hasta que se vea manifestado en lo físico. Muchas veces soltamos muy fácil lo que Dios ya nos dio. Dile a alguien, se va a enojar, pero dile, para que no crea que yo se lo dije, dile tú, dile, no seas tan fácil. Viene Satanás y apenas te dice, ¡bu! Y tú ya, tranquilo, pues nomás te hizo ¡bu! ¿Qué pasa, padre? No, que tú ya me habías sanado. Claro que te sané. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno se lleve lo que Dios ya te dio. Nos vamos al rincón a llorar cuando debemos retener con fuerza y usar energía y vitalidad para retener nuestra sanidad o lo que sea que Dios nos haya entregado. Lo importante de esto es que la única manera en la que tú puedes enfrentarte al diablo es con la palabra. No hay otra. No hay otra. Si tú te vas a enfrentar con Satanás, la única manera de hacerlo es con la palabra y nunca perderás. Si tú lo quieres enfrentar con tus emociones, vas a perder cada vez. Él es experto en eso. En el terreno de las emociones y los sentimientos Él es experto, pero en el término de la palabra el Espíritu es experto y Él peleará por ti. Tenemos que enfrentarlo con la palabra. Escuchamos la parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca y que la edificó, y el que la edificó sobre la arena, y dice que la roca es Cristo. Pero ¿quiénes son los que edifican su casa sobre la roca que es Cristo? Dice el que escuchó la palabra y la retuvo. Esos son los que edificaron su casa sobre la roca. Dice que vienen los tiempos difíciles, porque van a venir los tiempos difíciles, pero se mantienen firmes porque están cimentados sobre la roca que es Cristo. La tormenta azotó a ambos hombres, pero uno permaneció firme o sano o próspero, pero el otro volvió a su estado de antes de que Dios lo tocara. Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Se acuerdan de Dios bueno, diablo malo? Lo basé en este verso. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Solemos confundir estos. Solemos someternos al diablo y resistir a Dios. Y alguien dice: ¿quién en su sano juicio se va a someter al diablo? ¿Tú? Sí, porque yo te digo que la sanidad es de Dios y no la crees. Te sometes a la enfermedad y la enfermedad es el diablo. Yo te digo que es la voluntad de Dios que seas próspero, pero no crees. La pobreza es del diablo y te sometes a la pobreza. Nos sometemos al diablo y resistimos a Dios.
debemos rendirnos y someternos a Dios. Alguien diga, tengo que someterme a la sanidad. No me queda de otra. Tengo que someterme a la prosperidad. Tengo que someterme a la alegría. Tengo que someterme a lo que Dios creó para mí. Y tengo que resistir la enfermedad. Tengo que resistir la pobreza. Tengo que resistir la depresión. Tengo que resistir eso porque proviene del diablo. Tengo que aprender a resistirlo. Y lo que proviene de Dios, tengo que aprender a recibirlo. Someteos pues a Dios. La clave es resistir al diablo. Cuando estás en una condición de enfermedad, ok, eso ya lo dije. Escucha esto que te voy a decir porque es poderoso y es la razón por la cual te estoy enseñando esto. Alerta. Nadie puede mantener una sanidad que ha venido como resultado de la fe de otro. Nadie puede mantener una sanidad que ha venido como resultado de la fe de otro o de la fe colectiva o por la manifestación de los dones espirituales, a menos de que ese individuo se desarrolle en su fe a través de la palabra para que pueda mantener su derecho a estar sano. Ok, le hablé en lenguas. Nadie puede mantener una sanidad que ha venido como resultado de la fe de otro. ¿Qué significa esto? Cuando otro ora por ti y el que tiene fe es el otro. Te tropezaste con el milagro, Dios te sana, pero no puedes retener la sanidad. Se va a ir. O la fe colectiva. Hay una reunión de sanidades y milagros. Dios está sanando enfermos. Se manifiesta un milagro. Fui sano. Dios te sanó, pero va a regresar. Pudiera regresar la enfermedad y no estás listo para retenerla. O para la manifestación de los dones espirituales. Hay un hombre que es ungido por Dios, tiene un manto de milagros y ora por ti, Dios te sana, pero no podrás retener la sanidad a menos de que desarrolles una fe a través de la palabra para que puedas mantener tu derecho a estar sano. Mucha gente piensa que los favoritos de Dios son aquellos que sanaron instantáneamente. Es que Dios tiene sus favoritos y los sanó de forma instantánea, pero a mí no me quiere porque a mí no me ha sanado. No, hombre, te ama más de lo que crees. Porque el que haya sido sanado de forma instantánea no significa que se va a mantener sano. Pero cuando tú no eres sanado de forma instantánea, sino comienzas a crecer tu fe a través de la palabra, una vez que llega tu milagro, nunca más volverás a estar enfermo. De ahí la importancia de seguir escuchando fe. Si tú dejas de escuchar fe, esto yo se los he platicado muchas veces. Una mujer de Dios que murió en 1976, Kathryn Kuhlman, Dios la usó, milagros extraordinarios, pero más del 70% de las personas que eran sanadas de manera milagrosa en sus cruzadas, en sus reuniones, volvía a estar enferma. Más del 70%. Eso es mucho. Tenía demandas en varias ciudades de los Estados Unidos. Ella no podía entrar porque si entraba la llevaban a la cárcel, porque varios que habían sido sanados, usted sabe que las leyes en Estados Unidos son diferentes a las nuestras, ella oraba por ellos, eran sanados y luego la enfermedad venía con más fuerza y esas personas demandaban a Kathryn Kuhlman porque no les había dado garantía del milagro. Entonces tenía orden de aprehensión en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque ellos viajaban de otras ciudades y venían a las reuniones de Kathryn Kuhlman y eran sanados, pero regresaban a su entorno donde no había fe, donde no había un desarrollo de la palabra de Dios, donde no seguían escuchando la palabra. Entonces la enfermedad viene y te va a hacer pedazos porque no estás listo, no has desarrollado tu fe en la palabra de Dios. Ok, lo mismo sucede. Tú vienes por un milagro, recibes el milagro, te vas, pero regresas a un entorno de incredulidad, un entorno donde no hay fe. Tarde o temprano la enfermedad va a regresar, porque la enfermedad no regresa primero al cuerpo, regresa y ataca la mente. Cuando ataca la mente y no estás preparado, no seguiste escuchando fe, es muy probable que la enfermedad vaya a regresar.
Pero cuando tú has desarrollado esta fe de retener los milagros de Dios, vienen esos pensamientos, tú estás enfermo y tú dices, no, yo no estoy enfermo, su palabra me ha sanado, su palabra dice que por sus llagas yo fui sanado, y aprendemos a retener la enfermedad. Y cada vez que venga el ataque, cada vez que tú le respondes con la palabra de Dios, y va a dejar de venir, va a dejar de insistir, solo mantente firme, estad pues firmes en la palabra. No vamos a poder retener nada en nuestras vidas que no provenga de Dios si no podemos desarrollar nuestra propia fe. Tu negocio se va a caer si no desarrollas tu propia fe en la palabra de Dios. Tu sanidad no durará si no logras desarrollar tu propia fe en la palabra de Dios. Nada podrás retener en tu vida si no desarrollas tu propia fe. Si solo vives de la fe o de la inercia de lo que sucede en la iglesia o de lo que los demás están haciendo, pero tú no desarrollas tu fe, pones un negocio porque otros están poniendo un negocio, pero no tomaste el cuidado de desarrollar tu fe, entonces muy probablemente no puedas retener lo que Dios te ha dado. Dile a alguien que tenga cerca, ¿estás listo para retener lo que Dios te ha dado? Yo te lo he enseñado muchas veces, muchas veces. A veces sabemos más del síntoma que del milagro. ¿Cuántas veces te has asustado porque empiezas a sentir algo en tu cuerpo, hay un síntoma y vas al San Google? ¿Qué enfermedad es? Cuando te duele aquí, acá, se pasa para allá y luego para acá y luego allá. Y te dice el Google, tienes la enfermedad de la hermana Borlotes. Es muy probable que usted tenga tal, tal o tal, y te conviertes en un experto. Y el problema de auto diagnosticarte es que ya sabes el síntoma que sigue. Y cuando llega el síntoma, ya sabía, y el que sigue es este, y el que sigue es y empiezas a despedirte de medio mundo, como una historia que me contaron. Ya se andaba despidiendo de la mamá y de los hermanos, y te quiero mucho, y míralo todavía dando lata. Pero ¿qué era el síntoma? Ya se me olvidó. No me acuerdo. Pero, sí, ya me acordé. No lo puedo decir. Pero ya me acordé. Hasta rojo me puse. Solo no coman tanto betabel. Porque luego cuando fue al baño se asustó y estoy arrojando sangre, y fue y se despidió de todos. Y era el betabel. Es verífico, es verífico. ¿Qué estaba diciendo antes de eso? No me acuerdo. Sí, de San Gogle, ¿verdad? Sí, ya saben lo que sigue, ¿verdad? Se convierten en expertos y ya saben lo que sigue. Ven podcasts acerca de su enfermedad. Y ya saben los términos científicos de lo que están padeciendo, ¿verdad? También es verífico. Pero, ¿por qué no mejor escuchar una buena predicación de fe? ¿Por qué no mejor leer? Si vas a usar si eres tan experto en usar el Google, ponle ahí versículos de la palabra que hablen de sanidad y apréndetelos de memoria, para que cuando empieces a sentirte bien, ya empezó el milagro y ya sé lo que sigue. Ahora va a sanar esto, ahora va a sanar aquello, ahora va a sanar otro. ¿Por qué solo tener fe para lo malo si puedes tener fe para lo bueno? Siéntate y toma una buena dosis de fe de la palabra de Dios. Escucha fe, aliméntate de fe, que tu espíritu crezca. Pero yo no sé de predicaciones de fe, pues vuelve a escuchar esta unas 100 veces.
Ya cuando te la aprendas de memoria, te paso otras que tenemos ahí también. Yo siempre te estoy predicando fe, siempre te estoy hablando de esto. Cuando venga un síntoma, cuando llegue el momento que vayas al doctor y te diagnostique algo, no investigues la enfermedad, investiga el milagro. Me dijo el doctor que tenía tal enfermedad, déjalo busco. No, en la Biblia hay sanidad para cualquier enfermedad, sea antigua, sea moderna, sea futurista, la que sea. Dios tiene poder para sanar. Su sangre aún tiene poder. Su sangre aún sigue sanando. Así es que pon toda tu fe en lo que la gracia ya proveyó para ti, para mí, que son milagros, que es sanidad divina, y mantente sano. Mantente en ese estándar de fe donde Dios se puede mover. Él no se mueve en la duda, Él se mueve en la fe. Mantente en la fe y mantente creyendo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien recibe esta palabra? Acuérdese, a los hombres se les aplaude, a Dios se le levantan manos santas. Venga el grupo de alabanza.